Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y la ministra, Theresa May, en Gran Bretaña, creó un Ministerio de la Soledad. Esto nos llamó la atención un poco y no tanto. ¿Por qué? Porque es necesario crear un Ministerio de la Sociedad. Esto sucedió en el Reino Unido, pero ¿qué sucede con los adultos mayores aquí, en nuestro querido país, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina? De esto vamos a hablar ahora con Luis Cuisi. Él es gerontólogo, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, a raíz de esta noticia, de la necesidad de crear un Ministerio de la Soledad y la situación, bueno, que uno lee que se está viviendo en el Reino Unido, uno se pregunta qué pasa aquí con nuestros adultos mayores. Algunos datos que nos han llamado mucho la atención son, por ejemplo, que 200.000 adultos mayores solamente tienen una conversación por mes. Solamente una. Y acá pasa lo mismo, digo, en general en el mundo pasa lo mismo, porque la revolución del envejecimiento poblacional realmente fue una de las revoluciones más importantes del siglo pasado, pero la cultura no acompañó esta revolución. Es decir, nosotros ganamos una vida activa por lo que vivían nuestros tatarabuelos, Sí. pero la cultura todavía produce aislamiento, produce discriminación, tiene una representación social negativa de la vejez. Entonces nosotros mismos tenemos una representación social negativa. Y esto produce que muchas personas, cuando empiezan a transitar la última etapa de su vida, que es la más larga, que hoy dura 30, 35 años, tenga una conducta de apartamento, no tenga vínculos sociales. Y Ahora, esta soledad es un factor de riesgo importante. Bueno, ¿no? de eso vamos a hablar ahora, pero esta representación negativa de la vejez que tenemos todos nosotros como ciudadanos, incluso cuando llegamos a la vejez, ¿no? Inclusive cuando llegamos a la vejez. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Esto tiene que ver con los medios de comunicación? ¿Tiene que ver con el mensaje? ¿Qué tiene que ver con los cambios que se produjeron en este tiempo en la sociedad? Tiene que ver digamos, con otra cultura. En otros tiempos la productividad de la persona era lo más importante, tomado esto como productividad económica. También es mentira, ¿no? Porque después puedo aportar algunos datos donde en realidad todo el segmento de personas mayores aportan y mucho a la economía real. Pero tiene que ver con esto de la situación de guillotina que produce la jubilación, el hecho de romper a la persona como una persona activa. Ya la sociedad no lo reconoce como persona activa. Es más, te puedo dar el ejemplo de profesores que son compañeros nuestros, que están en la facultad, digamos, en su punto más sublime de conocimiento, a los 65, 66, 67 los obligan a jubilarse. Entonces, esta conducta social que evidentemente tiene que ser reacondicionada, todavía no lo fue, esto que te decía, no acompañó el envejecimiento poblacional y produce una situación de este tipo, produce un factor de riesgo que es la soledad, el aislamiento, que a su vez produce condiciones de probabilidad de tener deterioro cognitivo, de tener enfermedades cardiovasculares. Sí. ¿Y qué pasa también con las relaciones familiares? Digo, por un lado vos decís, una persona cuando lo obligan a jubilarse o cuando piensa que es mejor jubilarse, pero después se da cuenta que todos esos vínculos que tenía en el trabajo ya no los tiene. Esto es por un lado, pero por el otro lado está la familia también. ¿Qué pasa con los vínculos familiares hoy? Los vínculos familiares, nosotros somos latinos y en realidad esto es bastante bueno para sostener los vínculos familiares, pero se reduce solo a la célula familiar más chica, la familia nuclear. El tema es que cuando uno va envejeciendo, va teniendo años, va perdiendo afectos y va perdiendo seres queridos, también amigos, y entonces las redes sociales se van achicando cada vez más. Aparte, la familia también es víctima de esta cuestión cultural, ¿no? De esta representación social que nosotros queremos cambiar. Este pensamiento de que la vejez
es igual a enfermedad o Sí. decrepitud, que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Ahora, vos hace un ratito fuera del aire me contabas que cada 2 personas de 65 años, que me niego a llamarlos adultos mayores porque me parece una persona muy joven, de Sí. 65 años, una vive sola, ¿no? En singular. Sí. ¿Esto es parte de lo que sucede en este país o Esa es una sucede en el estadística resto? de Cava, de hogares Mm. que se hizo creo que en el 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Un 35% de las personas mayores de 65 eran hogares unicelulares, digamos, con una sola persona, unipersonales. La realidad es que esto no permite, el no vincularse no permite la integración ni la participación en la vida social, y esto va en contrapartida de lo que nosotros queremos generar, que es que una persona desde que nace hasta que muere viva una vida plena. Sí. La realidad es que crear vínculos favorece y facilita los factores protectores que tiene la persona para tener una buena calidad de vida. Ahora, uno piensa, estamos hablando de la soledad en una época en la que estamos hiperconectados, estamos todos con nuestros, cuando hablo de hiperconectados hablo de esto, ¿no? Hablo Sí, sí. de la tablet, del celular, de la computadora, podemos hablar con una persona que esté a miles y miles de kilómetros de distancia, pero sin embargo estamos hablando de la soledad cada vez más. Y la comunicación es muy buena. Yo realmente estoy a favor de los medios de comunicación masivos, como pueden ser todos estos elementos que vos nombraste. Mi hija el otro día vino y me dijo, tengo como 1000 seguidores, no sé por qué cuestión. Sí. Y le digo, bueno, ¿y cuántos conoces? Y dice, a uno. La realidad es que uno puede tener un montón de contactos a través de Internet, de Facebook, de Instagram, bueno, de esta serie de medios que hoy existen. Pero el vínculo personal, el compartir un momento, el poder compartir acciones mutuas, cada vez está más lejos, porque esta realidad virtual en realidad lo que hace es encapsular a la persona y hacerlo vivir de una determinada manera. Claro. Yo creo que el compartir, el poder compartir momentos con amigos, con vecinos, el tener construcciones comunes desde el barrio, nucleamientos que tienen que ver con los lugares que cada uno vive, esto ayuda a establecer vínculos y redes sociales. Vos en eso te referís entonces a los vínculos personales, así, ¿no? Cara a cara, frente a frente, no a través de un teléfono o de una red social. Yo me refiero a los vínculos personales, exactamente, sí. ¿Y qué pasa también? Porque uno piensa en el rol de la familia que hablábamos recién, pensamos también en el rol de la sociedad, pero también pienso en la misma creencia de este adulto mayor que va creciendo y que de alguna manera se empieza a replegar, ¿no? Empieza a quedarse cada vez más en su casa, empieza a relacionarse cada vez menos. Hay una teoría social que explica eso, que es la del apartamento, pero en realidad el adulto va creciendo. Hay un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, Sí. que nunca en el mundo se dio que tantas personas vivieran tanto. Entonces hay que sociabilizar a la vejez. Esto es, hay que aprender, porque uno cuando nace lo sociabiliza y saben que a determinada edad tiene que ir a la escuela, que a determinada edad tiene que casarse, que a determinada edad tiene que hacer tal o cual cosa, y esto está sociabilizado. De alguna manera hay un factor de referencia más allá de que cada uno haga lo que quiera. Sí. Hoy la última etapa, la más larga de la vida, que son estos 35 años, no está sociabilizado. Entonces no hay una manera de vivir la vejez que uno pueda tomar como referencia. Y si uno en la vida no tuvo proyectos o no pudo tener creación y solo vivió porque trabajaba en tal lugar o hacía tal o cual cosa, le es difícil sociabilizar ese estado, aún cuando cree que ese es un lugar que no tiene posibilidades, ¿no? Es muy bueno esto que decís, me quedo con esto, de sociabilizar a la vejez. Ahí está la tarea entonces, ¿no? Porque son 35 años, que es mucho tiempo, y ahí puede sí estar el rol del Estado también. El rol del Estado, creo que el Estado tiene que ser un facilitador en la accesibilidad de todas las personas en función de permitirle reunirse, digamos, proveerle de un buen transporte, proveerle de seguridad para que las personas puedan de alguna manera no estar recluidas en su casa, proveerles de lugares de salud para que la calidad de vida sea la correcta, proveerle de información para que el estilo de vida le permita llegar a la vejez con una buena calidad de vida. Este es el rol del Estado. Pero el hecho de que el rol del Estado esté vigente depende de la sociedad que reconozca
que la representación social de la vejez debería tener un lugar en la agenda pública para marcar que es un problema social el hecho de la regresión. Totalmente. Inglaterra hoy lo pone en la agenda. Sí. Inglaterra hoy dice, bueno, la soledad es un factor de riesgo, entonces nosotros tenemos que hacer algo con esto. Si todos tomamos conciencia e instalamos la discusión, ya dimos un paso adelante respecto de la situación. Clarísimo.